¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar con la actriz Mónica Bajonero. Mónica Bajonero, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por platicar con nosotros. Hola, buenos días, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Oye, a ver, platícanos, ¿cómo inicias tu carrera como actriz? Eh, pues es una cosa que a mí me da mucha risa porque en realidad yo me dediqué a hacer música desde muy chiquita. Yo empecé a estudiar música a los 7 años. Hice música, hice danza, hacía folclore, hacía danzas polinesias, luego me metí a estudiar contemporáneo. Entonces estuve como muy en el asunto del arte desde muy chiquita, pero nunca me había atrevido a estudiar teatro, que era algo que a mí me emocionaba y siempre había sido como una de las cosas que más quería hacer. Entonces, a la par que yo estaba estudiando etnomusicología en la Escuela Nacional de Música, estudiaba la carrera de historia en FES y pues me la pasaba viajando por toda la ciudad, atravesando la ciudad todos los días. Entonces llegó un momento en el que como que me saturé y dije, yo siempre he querido actuar, voy a hacer examen para la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar teatro ahí. Y entonces así es como en 2009 entro a Filos y de ahí la verdad es que he sido muy afortunada porque cuando estaba en el segundo año de la carrera tuve como mi primera oportunidad de hacer teatro profesional, no como actriz, pero sí de entrar a una producción ya pues profesional. Y comencé haciendo asistencia de producción, luego hice unas asistencia de dirección en algunas otras obras y yo creo que por ahí del 2014 dije, no, lo que yo quiero es actuar. Y entonces pues me aferré, me aferré un poco como los protagonistas de Crip Crip y así fue como realmente pues empecé pues a fortalecerme como actriz y de alguna manera como a consolidar que eso era lo que yo quería hacer con mi vida. Perfecto. Mónica, ¿qué nos podrías platicar sobre esta obra, Creep Creep, la historia de cómo me convertí en el grillo más rico del mundo? Bueno, pues Crip Crip es una obra que para empezar nos llevó justamente muchísimo tiempo terminar de consolidar y saber qué iba a pasar. Esta es una obra que Jafté Arias, que es el dramaturgo y director, y yo comenzamos como a desarrollar como idea por ahí del 2014, o sea, hace como 10 años. Y en un inicio Crip Crip tenía un nombre completamente diferente. Bueno, sí era Crip Crip, pero digamos que como el resto del título era Un pendejo con iniciativa, porque nosotros estábamos en ese momento pasando por un montón de crisis existenciales que le dan a una cuando tiene 20 años, rupturas amorosas, nos estábamos enfrentando al universo laboral, ¿no? Estábamos saliendo de la escuela y decíamos, ¿qué es esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿No? Toda esta idea del arte no se vive, te vas a morir de hambre, o sea, todas esas cosas como que también pues incidían un montón en nosotros y nos influían de muchas maneras. Entonces empezamos a pensar en una historia que hablara de un grillo que era necio y que se aferraba a hacer arte y que se aferraba a lograr lo que él quería o creía que era su motivo de vivir. Entonces así empezó un poco Crip Crip. Luego yo hasta regresé a estudiar violín porque una de los instrumentos que yo estudié de manera pues profesional en escuelas de música fue el violín. Entonces regresé a estudiar violín porque yo quería que fuera un grillo que tocaba el violín. Y luego nos separamos un poco. Yo entré a trabajar a Artefactum, que es como ahora mi proyecto de vida. Yafté siguió como trabajando en un montón de cosas más. Vino una pandemia, dejamos de vernos por mucho tiempo y aunque seguíamos en comunicación por redes sociales, que de pronto nos comentábamos cosas y así, pues sabíamos como que ese proyecto había quedado ahí al aire, volando. En 2022 empezamos de nuevo a platicar y no sé por qué, bueno, sí sé, entiendo ahora que ya que lo analizo, como que el hecho de tener un proyecto propio, Artefactum es una compañía en la que estamos tres personas, Gilberto Soberanes, Oscar Serrano y yo, y de alguna manera buscamos siempre que todos los proyectos
que nos salen por otros lados, rebotarlos aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos un espacio de ensayos, entonces de pronto si tenemos obras, buscamos ensayarlas en nuestro espacio y de alguna manera hacer como de ese lugar pues nuestra casa. Y entonces como que todas esas cosas influyeron en que yo sintiera que ya tenía un apoyo, ¿no? Un apoyo en términos de pues es una compañía en la que todos hacemos de todo. Entonces, apoyar en términos de producción, ¿no? Y yo sentía que era el momento, o sea, que ya estaba como en una etapa más madura incluso de mi panorama profesional. Y entonces le dije a Yafté, vamos a hacerla. Y nos volvimos a reunir, tuvimos un montón de trabajo de mesa, extendíamos un papel craft para ir diciendo, bueno, pero ahora vamos a hacer que la historia vaya por aquí. Nos poníamos a escribir los dos, de pronto pues había un montón de ejercicios de improvisación, ¿no? En el que Yafté pues tomaba cosas y después iba y escribía. Y en 2023 logramos estrenar Creep Creep, que además durante este proceso, o más bien en este retomar la historia y retomar el proceso, entró otra línea de investigación y de trabajo de la obra, que es el asunto de la neurodivergencia, ¿no? Nuestra protagonista tiene ahí algún trastorno que no sabemos y no queremos tampoco nombrar, ¿no? Para no irnos tan a lo profundo, pero ahí está y es visible y es notorio y es el que nos muestra, ¿no? De pronto y el que conecta de pronto con las y los espectadores que dicen, ah, claro, ¿no? Me identifico ahí. Entonces, de alguna manera como que en este volvernos a reunir y volvernos a cuestionar sobre qué iba a tratar Crip Crip, como que se fusionaron ya todas las ideas que traíamos a lo largo de un montón de tiempo también de nosotros ir reconociendo ciertas cosas sobre nuestros propios procesos que quedaron plasmadas en la obra. Y pues bueno, así es como se hace Crip Crip, así es como se consolida. La estrenamos el año pasado, estrenamos en Artefactum Espacio de Encuentro, que es el espacio, el foro alternativo de mi compañía de Artefactum. Después dimos dos funciones en el Teatro Varsovia y luego hicimos una pequeña temporada en el Foro Contigo América y regresamos ahora a reestrenar en El Hormiguero. Perfecto. Mónica, también ahorita que mencionabas a tu personaje, si nos pudieras platicar un poquito más sobre la psicología de tu personaje y de cómo fue la preparación para interpretarla. Bueno, sobre el personaje, son dos protagonistas, digamos. Ella, que es una mujer de 35 años que empieza a darse cuenta de cómo ha sido todo el proceso de vida que ha tenido, ¿no? Cuando comienza la historia. Y Anuil, que es su grillo, que es un grillo multiinstrumentista, que un día llegó al cuarto de Ella y se metió a escondidas y se ponía a practicar a todas horas porque tenía una importante audición. Entonces, pues vemos a lo largo de la historia a estos dos personajes convivir, reconocerse, encontrarse, desencontrarse también. Y observamos a través de la relación de estos dos cómo es que la protagonista, la humana de esta historia, se ha enfrentado a distintos rechazos en distintos momentos de su vida y cómo eso la define y cómo eso determina que se vuelva una luchadora incansable por presentar lo que es y lo que para ella es importante, ¿no? Por mostrar la belleza del mundo. Algo que a Yafté le gusta decir mucho sobre la obra es que estos personajes lo que buscan es conectar con las y los espectadores a través de mostrarles la belleza del mundo que se esconde en las pequeñas cosas. Entonces, pues de alguna manera interpretar a Ella ha sido un proceso complejo porque es un personaje que requiere de un montón de focos de atención, ¿no? Ella es una mujer que está en sí misma, pero también está afuera como viéndolo todo desde distintas perspectivas, también está intentando aferrarse a cumplir con los sueños y con los ideales que tiene y por supuesto con hacer que alguien escuche a su grillo, porque ella tiene un grillo que toca la guitarrita, ¿no? Lo que toco yo en escena es una jarana que pues funciona para hacer la música en vivo, pero también de pronto para representar por ahí alguno de los personajes de la obra, un poco haciendo alusión al teatro de títeres y objeto, que es otra cosa que Yafté y yo también hemos adoptado como lenguaje, ¿no? Como herramienta artística en nuestros montajes y en nuestra carrera.
Y entonces en ese sentido también presentar a Ella pues requiere como de un montón de focos de atención también como actriz. Estar como bien consciente de cuál es el transitar ya de por sí emotivo del personaje, pero también pensar en los títeres. Anuil el Grillo, por ejemplo, es un títere, entonces de pronto, pues eso, estar como atenta de las técnicas teatrales requeridas en esta obra es un proceso complejo. Además de todo, por supuesto, el camino que implica ir reconociendo estos lugares, tanto de pensamiento, notable, porque además Yafté y yo compartimos formas de trabajar desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como distintos métodos de trabajo. Entonces nos entendemos muy bien. Llevamos aproximadamente 12 años trabajando juntos. Entonces ya hay como un lenguaje en común que sí permite de pronto esto que llega a costar mucho trabajo, que es la traducción de lo que el director quiere que el espectador vea, porque eso pues pasa y transita por ti, que eres la actriz del montaje, ¿no? Y entonces de pronto siento que cuando uno se enfrenta a trabajar con nuevos directores, ese lenguaje en común se vuelve como un tanto difícil de acceder, ¿no? O cuesta trabajo irlo construyendo. Creo que eso es algo que uno va construyendo con personas con las que lleva ya muchísimos años trabajando o con las que de alguna manera lleva distintos procesos ya recorridos. En este caso con Yafté, pues es muy padre porque eso, tenemos ya cierto lenguaje en común que nos permite acceder o llegar más fácil a ciertas cosas que él quiere observar como director. Entonces creo que sí ha sido un proceso complejo de reconocimiento de lo que implica Serela, de lo que implica darle voz, darle cuerpo, transitar esas emociones por mí, pero también creo que ha sido un proceso muy padre por el tipo de comunicación que Yafté y yo podemos tener y cómo eso se traduce en el momento de hacer escena. Claro. Mónica, si me pudieras por favor repetir dónde ver esta obra y también la dirección y los horarios, por favor. Claro, vamos a estar, reestrenamos de hecho el jueves pasado, 12 de septiembre, y vamos a estar hasta el jueves 10 de octubre, solo son funciones los jueves, a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Hormiguero, que se encuentra en Gabriel Mancera, número 1539, en la Colonia del Valle Sur. Y pueden encontrar los boletos en Boletópolis los días miércoles, son miércoles de 2x1 en la plataforma, entonces es una boletera en línea, o si no, pueden comprar directamente los boletos en la taquilla del Centro Cultural El Hormiguero. Y bueno, para obtener de pronto ahí ciertos descuentos, realizaremos algunas dinámicas, entonces síganos en redes sociales, estamos como Artefactum MX, así nos encuentran en TikTok, X, Instagram. Y como Artefactum en Facebook, tenemos perfil de Facebook, tenemos página de Facebook y también en YouTube. Y la otra compañía que le da soporte a este proyecto es Los de Siempre Artes Escénicas, que es una compañía con la que también Yafté y yo venimos trabajando desde hace muchos años. Y ahí a Los de Siempre nos encuentran como Los de Siempre Artes Escénicas en Facebook, en Instagram y en YouTube. Perfecto, Moni. Eh, Relación a tu carrera como actriz, ¿cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo? Uf. Pues yo creo que a corto plazo es lograr una buena temporada de Crip Crip, ¿no? Descubrir siempre durante las temporadas, cuando uno tiene temporada, cada función es distinta, cada función se encuentran cosas diferentes. Entonces yo creo que como a corto plazo eso, tener una maravillosa temporada de Crip Crip y también es que Crip Crip terminando esta temporada, nos vamos a París a un festival. Entonces tenemos por ahí funciones en Francia, en España, nos vamos con Artefactum, con todo un repertorio que tiene Artefactum, a dar funciones de ese repertorio, no solo de Crip Crip, entonces eso, como lograr una buena gira, lograr pues generar más redes de apoyo y de conexión artística, que eso es lo que a Artefactum nos interesa muchísimo. Entonces, eso a corto plazo. A mediano plazo, yo creo que seguir haciendo crecer este unipersonal y que más personas lo vean. También estoy en otros proyectos, entonces, pues también eso, que el resto de los proyectos se consoliden y que no sean proyectos que duren una sola temporada, ¿no? Porque de pronto uno trabaja muchísimo para
temporadas de 5 funciones, 12 funciones, entonces eso, volver sólidos los proyectos en los que me encuentro, eso sería como una meta a mediano plazo. Y a largo plazo, pues la verdad es que además de ser actriz, soy músico, soy titiritera, entonces me gustaría como poder generar un proyecto más grande de repertorio que me permita explorar a fondo mis capacidades multidisciplinarias, porque la verdad es que eso es una de las cosas que más disfruto hacer en este momento en escena. Poder hacer la música en vivo, por ejemplo, en Crip Crip hago la música en vivo, en otros proyectos en los que estoy, casi todas las obras que hacemos en Artefactum se están musicalizando en vivo, tienen títeres, entonces eso, como consolidar el asunto multidisciplinario me parece fundamental para mi carrera. Y hay otra cosa que no es como actriz, pero que me motiva muchísimo. Todo el trabajo que se realiza en Artefactum tiene que ver también con cuestiones de redes comunitarias y colaborativas. Entonces, me emociona muchísimo poder estudiar algo así como mediación sociocultural o algo que tenga que ver con eso, porque de alguna manera en Artefactum he logrado como pues analizar esas necesidades pues de la gente de a pie, ¿no? Para poder acercarles a la cultura y es algo que me emociona y que me parece fundamental llevar a cabo como artistas, ¿no? O sea, poder dar esas herramientas y prestarlas para generar mediación me parece bien padre. Entonces, eso también sería como una de mis metas a largo plazo. Perfecto. Mónica, antes de despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Cómo? Mm, te digo, antes de despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más? No, pues nada, muchísimas gracias por este espacio. Vayan a vernos a Crip Crip y estén atentos a nuestras redes sociales para que vean también otro tipo de proyectos que tenemos con los de siempre, con Artefactum y llenemos los teatros y llenemos los recintos culturales y ya. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes, Sí, yo estoy en Facebook, en X y en Instagram como La Moniquita. perfecto. Mónica Bajonero, muchas felicidades. Muchas gracias por platicar con nosotros. Que sigan los éxitos y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.